¿A quién? Peña Nieto. Ah, sí. Eso es famosísimo en la Entonces, ahí pasó Peña Nieto. Sí, entonces él ya estamos en Facebook Live. Él era el suplente Gracias, Juni. mío. Buenas tardes. Y yo era el titular y fui 2 veces más a dar clases y que llegó el titular, ¿no? Pero ya el que terminó el curso fue Enrique Peña Nieto, nada más y nada menos. Oye, ya vamos a dejar pasar a la gente. Nada más, Eunice, por favor, y si pudieras, Gildardo, que Sí. las personas que estén en Facebook, que nos avisen ustedes para leer las preguntas si las hubiere. Entonces ya si quieres abrimos el salón, Eunice. Sí, de acuerdo. Qué privilegio, maestro. No, hombre, un gusto. La verdad es que... Y ya platicaremos con Buenas Salvador del noches, programa que bienvenidos. traemos. Ok. Bienvenidos, bienvenidas. Entonces, son 50 minutos, ¿no? Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo en 3 minutos más para dejar que termine la gente. ¿Se está viendo mi pantalla, Gildardo? Sí. Sí, se ve. No la está proyectando. Quiere decir la proyección de pantalla. No se ve, Salvador. No se ve. No. Entonces, un segundito. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Ya se ve muy bien. ¿Qué estás viendo, La sonrisa de Maquiavelo. Es que esa no sé. Bueno, está tu pantalla de presentación. De láminas, tu pantalla de presentación. Ahora sí, ahí que ves. La sonrisa de Maquiavelo. Es la pantalla de PowerPoint. ¿Y ahora? Sigue ahí. Bueno. Ya, ¿verdad? Sí. Sí. No, ahorita no se ve. Ya se ve. Ahí está la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Así es. Ahora sí está en versión de presentación. Muy bien. Pues buenas noches, bienvenidos. Damos la bienvenida desde la plataforma del Centro de Estudios Baltasar Gracián. Es un centro en el que un servidor, Salvador Cárdenas Gutiérrez, abogado e historiador, y el maestro Gildardo López. ¿Qué tal, Gildardo? Noches. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Héctor. Qué gustazo tenerte aquí. Buenas noches a todos. Pues en este centro de estudios
pues tratamos de fomentar, creo que lo logramos, de fomentar la cultura a través de cursos que son breves, suelen durar máximo normalmente 3 sesiones de 1 hora y media. Ustedes pueden consultar nuestros cursos en la página www.bgracian.com.mx. El próximo curso, y no se los quiero comentar, es La sonrisa de Maquiavelo, que hablaremos de la biografía, la psicología del personaje, el pensamiento de Maquiavelo, y hablaremos concretamente de un aspecto que se manifiesta en la sonrisa. Después de todo, sonrisa no es risa, es decir, no es lo que se ve como la risa, sino la sonrisa deja ver algo y algo esconde. Entonces hablaremos precisamente de lo que se esconde, ¿verdad? O del valor del secreto en la política. Bien, breve historia de la Segunda Guerra Mundial. También empezará con 3 personas que tienen la característica de ser sumamente ágiles en su exposición y tocar puntos relevantes e interesantes. Todo, desde luego, con imágenes, porque hay que aprovechar la nueva, digamos, atmósfera de comunicación en la que estamos con motivo de la pandemia. Bien, lo expondrá Gildardo López, Roberto López Vides y Héctor López Reyes, y empieza en abril 12. Es que se pueden inscribir en la página que está ahí, www.begracian.com.mx. Y está por iniciar un curso en el que vamos a hablar de los cerebros del futuro. Mitad hombre, mitad máquina, mitad persona, carne, mitad máquina hecha de aparatos, ¿verdad? De partes mecánicas. Hablaremos también, desde luego, de las nuevas tendencias en materia cibernética, ciberética o ética de la cibernética, y también, desde luego, hablaremos de los problemas actuales de la educación, incluyendo, desde luego, el acoso y otros temas relacionados con las nuevas tendencias en materia cibernética. Los invitamos a que se inscriban. Quienes expondrán son Claudia Castellanos, pedagoga, Carlos Lara, que es comunicador. Gildardo, sí. Así es comunicólogo, especialista en cultura, uno de los grandes teóricos de la cultura en México. Perfecto. Y entonces, también, y bueno, ahorita tenemos crisis existencial. No dejen, tenemos también próximamente un workshop de entrada libre, será el 6 de abril. Las inscripciones son en www.begracian.com.mx, y aquí hablaremos de literatura y poder en la Nueva España, para los que les guste los temas del barroco y del poder político novohispano. Y finalmente tenemos un tema interesante, una polémica en torno a una tradición, ¿verdad? La tauromaquia. Para algunos un arte negativo, para unos, sin dejar de ser arte, es positivo, para otros, sin dejar de ser arte, es negativo por la defensa que se hace de los animales, etc. Bien, un tema de enorme actualidad, sobre todo en un país con una tradición taurófila y de la fiesta brava como es México. Bien, les dejo entonces, me da mucho gusto, le damos la más cordial bienvenida a Héctor de la Torre, que ya había estado, estuviste aquí la semana pasada. Exacto. Dando un seminario que tuvo un súper éxito sobre la guerra cristera, o más bien sobre la cristiada, en todos los frentes en que tuvo lugar este fenómeno persecutorio de la cristiada. Un tema interesantísimo. Y pues ahora nos expondrá este tema, y seguramente estén atentos a nuestra página, porque tenemos otros temas que expondrá nuestro invitado de hoy. Para los que no lo conozcan, Héctor de la Torre, a quien conozco, yo sí lo conozco desde hace más de 30 años, sí. Es filósofo, maestro en historia del pensamiento, pero sobre todo es un gran comunicador de la cultura, ¿no? En todos los niveles. Un hombre con una enorme sensibilidad y una igual, no sé si mayor o menor, igual sí, cultura.
Y pues tanto la sensibilidad como la cultura y la flexibilidad de quien se dedica normalmente a compartir en las aulas, pues nos hablará hoy de un tema tan difícil o tan real y complejo como el existencialismo. Así que bienvenido, Héctor. Te dejo aquí los micrófonos. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve. Perdón, nada más las personas que quieran hacer preguntas o participar lo pueden hacer. Sí. Perdón, las personas que quieran hacer preguntas o participar lo pueden hacer a través del chat, y los que nos están escuchando en Facebook, ahí mismo también pueden hacer sus comentarios, tenemos al pendiente de ello. Pues muy bien, bueno, la verdad es que este es un tema que el título, ponerle crisis existencial, es una frase que relativamente es común y que pues mucha gente la usa, temo decirlo, no sin ser poco elegante, a la ligera, ¿no? Ay, tengo una crisis existencial. Y la verdad es que a veces es muy frívolo, muy superfluo lo que se entiende por crisis existencial y lo que se expresa con ese pretendido drama de crisis existencial que a veces va de si me compro una bolsa, unos zapatos o cosas así. La verdad es que es un término muy profundo, muy serio, no es relativamente nuevo, pero sí en los últimos tiempos ha tenido más fuerza. Yo lo que pretendo exponer en esta tarde-noche es hablar de las bases filosóficas del llamado existencialismo y su relación con la cultura, su relación con el arte y su relación con nosotros, porque creo que hablar desde la filosofía del existencialismo o de la crisis existencial es uno de los temas más ordinarios para la gente que no tiene un contacto directo con la filosofía, voy a decirlo así. O sea, gente que de alguna manera, lo poco que ha oído de filosofía quizá es eso, existencialismo, crisis existencial, filósofos existenciales, y vamos a ver por qué se da eso y por qué hay unas razones por las cuales se dan. Decir crisis existencial, ¿qué es una crisis existencial? Bueno, a fin de cuentas, una crisis es un parteaguas. Hablar de crisis es un antes y un después. Yo desde que tengo uso de razón, decimos que en México estamos en crisis. Entonces yo no sé si en México ha habido crisis realmente porque ya parece que es un estado normal. Pero no, una crisis es una convulsión, una crisis es un sacudir, una crisis es un preguntar, una crisis es un, a partir de aquí es diferente. Y obviamente cuando una persona, que yo creo que todos los seres humanos, no sé si todos lo hemos hecho, pero todos lo deberíamos de hacer o todos lo deberíamos de tener, cuando nos preguntamos por la propia existencia, en ese momento tendríamos que procurarnos, provocarnos, violentarnos una crisis existencial. Porque cuando realmente yo me pregunto por mi existencia, lo primero que respondo sinceramente es que no depende de mí. Lo único que tengo no depende de mí. Ninguno de los que estamos aquí decidimos existir. La existencia no es una decisión, ¿sí? Es un acontecimiento del cual nosotros no decidimos participar. Y sin embargo, ahí estamos. Y obviamente esa misma pregunta y esa respuesta, esa dirección, darte cuenta que no depende de ti la existencia, pues te lleva a otras preguntas. ¿Qué sentido tiene entonces si no dependió de mí, si no es mi decisión? A fin de cuentas, ¿qué sentido tiene si esto se va a acabar? Porque obviamente el tema que vamos a ver es muy recurrido, pues el de la muerte. Y otros tantos temas que son exclusivamente humanos, que ningún otro ser lo plantea. Un perro no tiene crisis existencial, aunque ahora hay una cultura de humanizar a los perros y quererlos ver como integrantes de nuestra especie, y obviamente ellos no tienen una crisis existencial, una planta no tiene una crisis existencial y una piedra, sin lugar a dudas, no la tiene. Pero entonces el hombre, al preguntar, al tener esta conciencia, se encuentra con estos, con estas luces que quizá el mundo moderno, el mundo contemporáneo ha intentado apagar,
ha intentado, no tengas crisis, o a ver cómo le hacemos para que la crisis no se dé, o a ver cómo le hacemos para tapar la crisis. Y yo creo que eso es negativo. Ahora, el pensamiento que hay alrededor de todo esto es mucho más amplio de los pensadores existencialistas. Es mucho más grande lo que se ha preguntado el hombre sobre su existencia que lo que estos filósofos que voy a mencionar y estos pensadores que voy a tocar, pues lo han hecho. Pero ellos nos servirán como pauta, como estructura del pensamiento. A mí me gustaría empezar con algo muy antiguo, antiquísimo. Posiblemente el primer libro de la historia de la humanidad, el Gilgamesh. El Gilgamesh, lo digo rápidamente, es un libro escrito en escritura cuneiforme, de estas cuñitas, en la cultura acadia. Estamos hablando de prácticamente, pues, 2500 años, no más, sí, 2500 años antes de Cristo, es impresionante. Y los que más o menos hayan oído hablar o hayan leído, posiblemente quizá hayan leído, hay una versión directa del acadio al español de Jorge Silva, extraordinaria, se la recomiendo. Los que hayan leído quizá se quedan en la idea de la epopeya de Gilgamesh. ¿Qué es la epopeya de Gilgamesh? Pues un príncipe que lo tiene todo, que está aburrido, que tiene juventud, que tiene fuerza, que tiene riqueza, que tiene poder, pero su vida es un poco aburrida porque lo tiene todo. Y un día decide irse de aventura. Él quiere ser aventurero, que la gente lo recuerde, matar monstruos, hacer aventuras que sean memorables para ponerlas en una historia. Y conoce a un salvaje que se llama Enkidu, y es todo lo contrario que él, porque él es un salvaje, está más cerca de lo animal que de lo civilizado y lo refinado que pueda ser Gilgamesh. Hay un enfrentamiento entre ellos, pero después del enfrentamiento hay una gran amistad. Se hacen grandes amigos. A fin de cuentas, una amistad que se complementa, ¿sí? Es la necesidad del otro, podríamos apuntar. Pero deciden ellos seguir con aventuras, matar monstruos, matan por ahí un monstruo, un baba, me parece, y en ese matar monstruos, o en ese ir a matar monstruos, Enkidu muere. Y entonces viene la tristeza que no conocía Gilgamesh. Le viene una crisis existencial. Y la historia, el escrito antiguo, se convierte en un escrito existencialista, porque se pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Qué sentido tiene morir? Y se dedica a tratar de encontrar la respuesta, lo que le resta de su vida, para tener algo con que sostener el sentido de su existencia. 25,000 años antes de Cristo. Dice una frase, ¿no? Cuando los dioses crearon a los hombres, los decretaron mortales. Esto obviamente, pues no se hizo una corriente, obviamente surgieron las civilizaciones, surgieron las grandes culturas. Por ahí quizá encontraremos algo con Sócrates de preguntarse sobre la existencia, pero no llega a ser una crisis existencial, por decirlo de alguna manera. Obviamente toda la cultura, vamos a decirlo, grecolatina, como que le encuentra una razón de ser al hombre. El cristianismo, evidentemente, esa es su esencia, encontrarle una razón de ser a la existencia humana. La cultura medieval, en una estructura social, espiritual, cultural, entiende como muy bien ubicado las posibles crisis o la posible pregunta sobre esto. Luego vendrá una época de renacimiento, por ejemplo en el arte, pero luego la ilustración, que promete que no necesitamos creer en nada, que en lo único que podemos creer o en lo único que debemos creer es en la razón, y con sus dos grandes productos que entiende la ilustración como razón, la ciencia y las leyes. Es decir, tú no te preocupes, la ciencia te va a dar la respuesta y el orden social, que ya no necesitamos aquella estructura medieval, por decirlo de alguna manera, lo va a dar la ley, lo va a dar el orden. Esto es muy ilustrado, ¿sí? Y todos, vamos a decirlo así, me incluyo, todos como humanidad compramos esa oferta. Es más, seguimos creyendo en esa oferta.
les aseguro que todavía tenemos una gran confianza en la ciencia. Ahorita con el coronavirus, pues todos entendemos que la ciencia nos va a salvar. Las vacunas y la investigación, que sí, está muy bien, pero cuando se plantea que lo que le da sentido a la existencia de la persona es la ciencia y las leyes, obviamente leyes positivas hechas por el hombre, algo, lo voy a decir así, algo se quebró en el camino, algo se tronó. No va a ser en la filosofía donde se dé la primera expresión de denuncia de esa ruptura, va a ser en el arte, quizá en la literatura, por ejemplo, los poetas malditos, por ejemplo, algunos artistas, incluso plásticos, podrían entrar ahí. Yo encuentro, por ejemplo, a Goya con cierta respuesta. No va a ser en la filosofía donde se diga, a ver, esto se tronó porque no se le encuentra el sentido de la vida, de la existencia al individuo. Va a ser, quizá por primera vez en la filosofía, con un personaje que ahorita se está leyendo otra vez mucho, pero que tiene sus etapas en la historia, en su momento no fue muy leído, que va a ser precisamente Soren Kierkegaard. Y de él quisiera yo hablar un poquito, no detenerme mucho, pero antes de meterme en el pensamiento de él, quiero hacer una advertencia. A ver, quizá esto suene contradictorio, no existe la filosofía existencialista. Existen pensadores que toman o tocan o abordan temas existencialistas. Es más, no es una corriente, no es una escuela, son posturas frente a una problemática o a un misterio. Evidentemente hay autores que sí usaron el nombre, por ejemplo, Sartre. Sartre es quizá el único que usa el término existencialista, pero ni Kierkegaard, ni Heidegger, ni Jaspers, ni Marcel, ni Camus usaron el término soy existencialista, o soy de la corriente existencialista, o mi pensamiento es existencialista. El existencialismo en filosofía es una postura frente a una problemática, pero no es que agote un sistema filosófico, no es la escuela de Frankfurt o el neopositivismo o el marxismo, no es un maestro que siga sus alumnos una doctrina, no, es una postura frente a una problemática. Y el primero que de alguna manera aborda esto va a ser precisamente Søren Eivind Kierkegaard. Si ustedes se fijan las fechas, obviamente estamos hablando del siglo XIX, 1813, 1855, muere muy joven, o sea, tenía, ¿qué es? 42 años, o sea, es realmente muy joven. Es un personaje muy intenso, muy dramático y muy romántico en muchos aspectos. Él es originario, su familia es originaria de Jutlandia, que es el norte de Dinamarca, pero él ya se desarrollará en prácticamente toda su vida en Copenhague. Miembro de una familia, descendiente de un papá muy pobre, que logra tener una gran fortuna haciendo comercio, haciendo dinero vendiendo telas, que también ese es otro elemento que quizá en la ilustración podríamos añadir. Es decir, tú para que tengas sentido debes de creer en la ciencia, creer en las leyes y hacer dinero. Y en un ejemplo de esta crisis familiar que va a tener Søren Kierkegaard, pues eso se demuestra, no necesariamente el dinero le da sentido a la vida. Pertenece a una familia muy numerosa, él fue el séptimo de 7 hijos, él es el más chico y él nace con una deformidad, tenía una joroba y notoriamente un pie más grande, más largo que el otro o más corto el uno que el otro. Por eso le decían el filósofo de los pantalones desiguales. Pero ¿qué hay que rescatar del pensamiento de Kierkegaard? Kierkegaard, cuando decide estudiar algo, su papá no lo deja estudiar literatura, lo obliga a estudiar teología, él termina egresado como pastor, como nunca ejerció, nunca se dedicó a eso, pero termina los estudios en honor a su padre. Pero cuando su padre muere, él decide, bueno, ya puedo estudiar lo que yo quiera. Sin embargo, no estudia literatura
sino que estudia filosofía y decide irse a Alemania para estudiar con Hegel directamente, se inscribe en los cursos de Hegel. Es muy factible que haya coincidido con Marx, ¿sí? Porque estuvieron cronológicamente en el mismo tiempo. Claro, uno no sabía quién era el otro, ¿no? Pero son como dos respuestas al sistema hegeliano. ¿Qué es el sistema hegeliano? En muy pocas palabras, pues es el idealismo llevado a más. ¿Qué entendemos por idealismo? Que es la razón la que rige todo. Y que lo particular, propiamente, si tiene una existencia válida, solamente es en función de un todo, en función de una, vamos a decirlo así, de una lógica. Entonces, lo particular es despreciado, el individuo es despreciado. Estamos viendo, pues, un advenimiento de un estado total. Ya teníamos el antecedente de una monarquía totalista, pero aquí es de un estado total, el estado como la encarnación del ideal, ¿sí? Y eso a Kierkegaard no le gustó nada, no le gustó nada porque justamente se olvidaba el hombre. Y lo que dice Kierkegaard, la humanidad no existe, no existe la humanidad. Quizás ese es el gran problema. Y eso lo vemos, ¿no? Cuando se nos trata como humanidad, la humanidad no existe. Existes tú, existo yo, existe Gildardo, existe cada uno. ¿Sí? Y cada uno tiene su sentido de existencia. No es algo a priori totalitario que te dé el sentido de existencia. Eres tú, con tu sentido de existencia, que además te lo tienes que fabricar. Entonces, esa ruptura que hace Kierkegaard con el sistema idealista que era el que imperaba en prácticamente toda la Europa, podemos decir el norte de Europa, sobre todo Alemania, va a ser el despertar del existencialismo. Ojo, él jamás usa la palabra, jamás usa el término, pero sí el tema de discusión, el tema que está en la mesa es la existencia. Y él encuentra algo que aquí es donde las crisis existenciales, por eso hay que verlas positivas. La angustia, ¿qué es la angustia? La angustia es un miedo a nada. La diferencia entre el miedo y la angustia es que el miedo es a algo. La angustia es el miedo a nada. No a la nada, es miedo, pero sin objeto receptor del miedo. La existencia es angustiante. Entonces, la angustia es una categoría existencial. Así como el hombre es inteligente, es libre, es animal, es materia, es un cuerpo, es un ser angustiado. Porque siempre está la posibilidad de que no pase nada. Ese es la categoría que él encuentra. Y lo que él dice es que, en muy pocas palabras, que intentamos de mil maneras a lo largo de toda nuestra vida tratar de no aceptar que estamos angustiados. ¿Cómo no acepto que estoy angustiados? Y él habla de tres maneras o tres estadios. No son estadios cronológicos, no son edades, sino etapas. El estadio estético donde el placer, el vivir la vida loca, vamos a decirlo así, la diversión, el disfrutar de la vida, dice, está bien, pero no es más que querer tapar que en el fondo estamos angustiados. El otro es el estadio ético, que es cumplir las reglas, es muy cumplir las normas, ¿sí? Poco kantiano, ¿no? Muy, bueno, tú obedece, tú haz lo que te diga y no vas a tener problemas. En el fondo es querer tapar que estoy angustiado. Y el último, que él le llama estadio religioso, que no es la práctica de una religión, es el aceptar la religiosidad también como una categoría. ¿Qué entiendo por religiosidad? La búsqueda del origen, la búsqueda del sentido. No es la doctrina de una religión, es la religiosidad como categoría existencial que tiene como principal característica el salto a la fe o el salto de fe, creer que hay algo más, creer que esto tiene sentido. Murió muy joven, murió de tuberculosis, tuvo ahí por ahí unas intensidades amorosas muy fuertes, es muy interesante conocer su parte amorosa. Escribía con seudónimos, se peleó con todo mundo de Copenhague,
pero era una persona muy afable, muy querida por ciertos grupos. Nunca pasó a ser un prototipo de cultura en Copenhague. Cuando muere, prácticamente nadie lo conoce, prácticamente nadie lo lee. Por ahí, años después, 20 años después, habrá un movimiento en la Universidad de Copenhague que lo quiere rescatar, pero no se le entiende. La verdad es que no era muy leído. Y va a ser hasta el siglo XX, cuando un teólogo, Karl Barth, si no estoy equivocado, alemán, descubre en la Universidad de Copenhague los textos de Kierkegaard y se queda maravillado. Él es teólogo y los traduce al alemán, del danés al alemán. Y eso es como en los años 20 más o menos. Cuando hace esa traducción Karl Barth, se vuelve el boom kierkegaardiano, el renacimiento kierkegaardiano. Todo mundo empieza a leer a Kierkegaard, ¿sí? Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué tiene sentido leer a Kierkegaard en los años 20? Pues obviamente estamos entre dos guerras mundiales, estamos entre el gran aviso de la industrialización, está a nada una crisis económica terrible y acaba de pasar la Primera Guerra Mundial. Es decir, el hombre está en crisis, en una crisis existencial. Y entonces la lectura de Kierkegaard en ciertos lugares académicos, universidades, sobre todo, pues hace que, yo lo planteo así, eso detone el llamado existencialismo. Si no hubiera sido esta revolución o este renacimiento kierkegaardiano, quizá de otra manera, pero esto lo aceleró, esto lo provocó, porque todos van a ser lectores de Kierkegaard, todos van a ser, no todos lo citarán, pero se notaba que leían a Kierkegaard. Y entonces ahí nos topamos con la siguiente figura, que yo lo digo así, es un punto de vista, es el más robusto, es el más serio, no porque los otros no lo sean, pero es el más sistemático, es el que más tiene una estructura lógico, filosófica, para poder fundamentar sus ideas. Es un poco difícil, Martin Heidegger, si ustedes ven las fechas, ya estamos en el siglo XX, 1889 y 1976. Aquí me gustaría hacer una observación. Si ustedes se fijan ya los autores que vamos a citar, pues ya nos tocaron a muchos vivos, o sea, sí nos tocaron ya, y sí tienen una cierta proyección, sobre todo Sartre, pero ya están cerca, ya son nuestros filósofos, por decirlo de alguna manera. Martin Heidegger desde estudiante era una luminaria, un seguidor de Husserl, Husserl es un pensador que plantea un término que se llama fenomenología, ya lo usaba Hegel, ya lo usaba Kant, pero fenomenología es lo que se me presenta. Y obviamente lo primero que se me presenta soy yo. Ante la realidad, lo primero que soy yo. Sí, perdón sí, que te interrumpa. Eunice, ¿puedes cerrar los micrófonos que no sean del expositor, por favor? Y bueno, este es realmente un monstruo, ¿no? Lo digo como elogio, ¿no? Algunos dicen es el último gran filósofo. Ya después no nos hemos encontrado con un gran filósofo. ¿Qué se entiende por un gran filósofo? Pues obviamente una obra robusta, una obra muy bien estructurada, una coherencia en toda su exposición, una diversidad de temas. Vamos a ver que no solo abordó esta temática, pero cuando él es muy joven, porque de hecho es realmente joven, publica Ser y Tiempo. El Ser y Tiempo es una obra clásica, muy difícil, sinceramente es muy difícil, porque él encuentra una problemática filosófica que es que a veces las palabras no son precisas para expresar lo que se pretende decir. Entonces todo el texto está queriendo inventar palabras. Una de las más famosas es el Dasein. Salvador, no sé si lo mencioné bien, tú que sí sabes bien alemán, Dasein, que es lo que está ahí, el ser que está ahí, ¿sí? Ahora, no quiero abundar tanto en esto porque sí es denso, pero sí hay unos temas que a mí me gustaría rescatar de Martin Heidegger. Nada más por un dato curioso, un dato biográfico que es importante. Él va a tener un gran éxito académico, va a llegar a ser rector de algunas universidades y justo cuando viene el crecimiento del nacionalsocialismo, él abiertamente
acepta y dice que sí, el nacionalsocialismo es la salvación de Alemania. Acuérdense que Alemania está devastada, perdió la Primera Guerra Mundial, su economía está por los suelos. Por un lado, el sistema capitalista no terminaba de convencer, y por el otro lado estaba creciendo el sistema, la propuesta socialista, y surge en medio el nacionalsocialismo, que para mucha gente en ese momento, y él principalmente, decían, ese es el camino, no hay más que el nacionalsocialismo. Esto, después de la guerra, le trajo muchos problemas, porque lo vetaron, le prohibían publicar, no le permitían en algunos medios manifestarse, y él se va a autoexiliar en la Selva Negra, en una cabaña. Y luego ya, un poquito, unos 10 años antes de su muerte, vuelve a aparecer en los medios, ya viejo, ya grande, pero la gente reconoce la grandeza de Heidegger. A ver, es un tema muy interesante porque Heidegger lo primero que plantea es, a ver, hay que volver a hacer filosofía como la hacían la filosofía clásica. Por ejemplo, Aristóteles. ¿Qué estudiaba Aristóteles? El ser. Entonces hay que regresar al estudio del ser. Entonces parecería que Heidegger va a ser como una metafísica, ¿no? Pero dice, bueno, pero ¿cuál es el ser que entiende al ser? O el único ser que sabe que es el hombre. Nunca usa la palabra hombre, usa Dasein, el que está ahí. Y entonces, en vez de hacer metafísica, pues hace antropología. Y se pone a analizar cómo es el hombre. Y lo primero que encuentra, bueno, de entrada, es un ser que se va a morir. Desde que nacemos, somos demasiado viejos para morir. Estamos hechos para morir. No es frase de él, pero la podría afirmar él. Somos muerte que anda viviendo. Somos muerte que anda viviendo. Y entonces, cuando tú te planteas realmente, pero de veras, que te vas a morir, ¡pum! Tiene que haber una crisis. No puedes andar viviendo como si no te fueras a morir. No es pesimismo, es realismo. Y entonces, en esa descubrir, en esa derelición, yo le llamo así, porque es como un acto de la conciencia donde, como que, caray, es que no es mía la existencia, ¿no? Ese darte cuenta de lo frágil que somos, de que una cosa microscópica puede matar millones de personas en un ratito, de lo frágil que es realmente la existencia humana, de lo prestado que es la existencia humana, pues te lleva a que tu existencia solo puede tener cierta autenticidad cuando realmente te planteas a ti mismo el problema de la muerte. Y aquí hay un tema que a mí me gusta mucho porque dice, la cultura la hemos hecho, estábamos hablando de los años 30, principalmente la fuerza de Heidegger es en los años 30, algo que perfectamente es aplicable en nuestros días. Hemos hecho una cultura que no quiere ver esto. Hemos hecho una cultura cosmética, maquillaje, que quiere tapar el hecho de que nos vamos a morir. Y entonces él distingue existencia auténtica de existencia inauténtica. La existencia inauténtica es cuando no te lo planteas, cuando no haces tuyo este problema, o cuando no haces tuyo este misterio, porque ya veremos que Marcel hace una precisión de que no son problemas, son misterios, porque no hay respuestas. Y entonces le llama el imperio del sé. ¿Qué es el imperio del sé? Pues que se vive como se piensa, te vistes como se visten, opinas como se opina, pero ¿quién? Nadie y todos. O sea, se dice, se habla, se. Ahora con las redes sociales, con Facebook, y bueno, ahorita lo tenemos como herramienta, habría que decirlo, ¿no? Pero la verdad es que cuando es que, ¿viste ya lo que se está diciendo? ¿Quién lo dijo? Entonces, Heidegger dice, eso es prototipo de una mente mediocre, de una mente que mediocre no por el esfuerzo, por la actividad, mediocre para Heidegger es el que no se plantea que se va a morir. Y habla de 3 características que son fabulosas y muy actuales. Habla la falsa curiosidad, querer saber qué hay de nuevo, la charlatanería, que es hablar de cualquier tema como todo mundo habla, y la ambigüedad de las palabras, usar palabras que no sabes
qué significan, ¿sí? O inventarte palabras que no tienen sentido, ¿sí? El buey o el X o el cañón o no sé, o sea, yo me imagino que en cada idioma habrá, pero él dice, eso es prototipo de una existencia inauténtica. Prototipo. Me resulta muy interesante. Es, reitero, muy difícil, es una lectura difícil, Heidegger. Pero luego tenemos a Karl Jaspers. Karl Jaspers es un personaje también no muy conocido, en ciertos sectores sí, que él era médico, él no estudia filosofía, la medicina lo lleva a la filosofía. Él era un profesor en una universidad alemana, pero estaba casado con una judía y el Estado nazi le dice, usted no tiene problemas para continuar con su cátedra, pero para poder continuar con su cátedra se tiene que divorciar. Quizá alguno hubiera dicho, qué fácil, mejor, ¿no? Pero no, Jaspers decide mantenerse con su esposa y tienen que pasar muchas penurias. Pasaron días en las cloacas escondiéndose de la Gestapo y bueno, pues eso habla de un personaje muy interesante. Él desde muy chico tuvo una enfermedad pulmonar que los doctores no le auguraban pasar de los 20 años. Murió pues a los que 82 años, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Y la verdad es que él decía, yo tuve que cuidar mi existencia como si me hubieran puesto un vaso de agua hasta el tope y tuviera prohibido derramar una gota. Así tenía que cuidar mi existencia por mi salud. Y miren, qué longevo fue. Pero ¿qué es lo que él dice? Dice, cuando el hombre, un ser humano, una mujer, está en una situación límite, es cuando se da el despertar de la conciencia de la existencia. ¿Cuáles son las situaciones muy límites? Enfermedades, obviamente la muerte, estar al borde de la muerte, y dice, no es que busquemos esas situaciones límites, pero aprendamos de las situaciones límites. Es muy interesante, desde la medicina hay una gran terapéutica, semejante a la que después hará Viktor Frankl en su El hombre en busca del sentido. De hecho, ya después Viktor Frankl hace una terapia existencialista, una logoterapia existencialista, pero bueno, este es otro personaje. Otro del que me gustaría mencionar brevemente, bueno, creo que por sí solo se dice, ¿no? Y además con quién está, ¿no? Voy a hacer una calificación que quizá no sea muy precisa, pero creo que a mí me lo revela así. Nos topamos por primera vez con el filósofo de café. Y así, lo digo así, y por eso puse esta foto. Eran famosas las tardes que pasaba Sartre, Simone de Beauvoir con sus amigos, Merleau-Ponty, por ahí aparecerá Camus y otros tantos, en los cafés parisinos, sobre todo en Montmartre, filosofando. El término el filósofo de café o el café filosófico. Obviamente, Sartre es mucho más que estar en un café, pero lo digo porque es el primer filósofo popular. Es el primer filósofo conocido por la gente que no tiene nada que ver con la filosofía. O sea, la gente sabía quién era Sartre. La gente ubicaba a Sartre. Obviamente el 68 parisino, donde él va a participar, él no es de los líderes, pero sí fue una figura muy importante, pues hizo que las juventudes, la gente, supiera quién era Sartre. Y no lo digo en sentido de desprecio, lo digo como un intento de clasificar. Es el primer filósofo vedette, es el primer filósofo que se presenta, que tiene que ser presentáneo de lo que está sucediendo. Entonces tenía que ver con políticos, con artistas, con revolucionarios. Por ahí hay una foto muy famosa con el Che Guevara, la tengo más adelante. Y su gran pareja, que va a ser Simone de Beauvoir, que no sé si estas feministas que ahora tenemos más cercanas sepan quién es Simone de Beauvoir. Ahí hay un gran feminismo, una gran escritora. Y la verdad es que la figura de Sartre es el primer filósofo que sabe usar los medios. Salía en la radio, obviamente su revista que duró muchísimo tiempo, que es Tiempos Modernos, que era una gran revista, una gran revista,
pues lo hacía esta figura, ¿no? Este modelo de filósofo que está en todo, que habla de política, que habla de cultura, que estaba en las inauguraciones de pintura, que presentaba libros, que estaba en la Filarmónica, que estaba en los cafecitos de París. Este filósofo, vamos a decirlo, conocido, aunque quizá nadie lo haya leído, pero que va a tener mucha fuerza en la juventud, en los años 60. Él muere, pues, en 1980. Gildardo. Héctor, Sí, 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 Gildardo. No sé en qué año naciste tú, si te tocó Sartre o no, pero bueno. Sí, sí me tocó, pero yo muy chiquito. Pero también un hombre que tiene gestos políticos muy estridentes, rechazar el Nobel, ¿no? Y rechazar el Nobel lo vuelve pues un mito, lo vuelve efectivamente pertenecer a este tribunal de los crímenes de guerra norteamericanos en Vietnam, ¿no? Que hace con Bertrand Russell. Son gestos muy, muy estridentes, muy politizados. Sus posiciones respecto del movimiento de Argelia, bueno, entiendo, llegó a recibir amenazas e incluso atentados contra su vida por el tema argelino de parte del Frente Nacional. En fin, bien lo dices, pues digamos, un filósofo pop, quizás el primer filósofo pop, pero que también sin duda sabe muy bien que ese es el momento histórico en que subirse al auto, al carro de la revolución cultural, pues era eso o ser un Beatle, ¿no? Sí, 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 sí. Y dices cosas muy, muy interesantes, porque él es abiertamente comunista, cuando el comunismo en su esencia es despreciativo del individuo. O sea, yo siempre he dicho que el comunismo Marx es Hegel de closet, ¿no? O sea, porque sigue siendo un idealismo, no me importa el individuo. Y es muy, muy significativo lo que dices, desprecia el Nobel, pero acepta un premio que inventó la Unión Soviética para hacerle contrapeso al Nobel. O sea, es absurdo. Y lo de la independencia de Argelia, porque él se sumaba a distintas causas, ¿no? Pero cuando el gobierno francés hace la represión contra Argelia, no dice nada. Y se acababan de anunciar, o de denunciar, mejor dicho, las atrocidades del estalinismo, los gulags y los campos de concentración estalinista, y él queda callado. Entonces, molestó en muchos círculos, y al que más le molestó y al que más le caló fue Albert Camus. Hay una ruptura con Albert Camus, que pensaba hablar más adelante de eso, que justamente eso le dice, oye, a ver, ok, el hombre es una tragedia, el hombre es una náusea, Dios no existe, ¿ya te diste cuenta? ¿Y te vas a tomar un café tan tranquilo? Le dice Camus eso a... Sí, entiendo, le reclama que el lema de su revista sea denunciar para cambiar de tiempos modernos y que solo denuncie lo que le es, no lo que le parece, no lo que le es afín, sino que le resulta conveniente. Sí, 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 sí. Sí, efectivamente hay una clara ruptura con varios. Uno de ellos es Camus. Y bueno, justo esta foto es icónica, ¿no? Sí. Creo que dice mucho esta foto, ¿no? Sí. Es una joya histórica, ¿no? O sea, Che Guevara y Jean-Paul Sartre, ¿no? ¿Y qué dice Sartre? Pues que somos una pasión inútil, que somos pura libertad. Claro, si yo pongo en una barda, somos pura libertad, parecería elogio, pero el ser pura libertad es desgracia, es angustia. Lo decía Kierkegaard, la libertad marea. Porque cuando exigimos la libertad, se hacen marchas a favor del aborto, de grupos marginados, del racismo, en nombre de la libertad, políticos, en nombre de la libertad. Pero cuando yo en mi fuero interno, conmigo mismo, me caray, no es agradable, porque tengo que decidir yo. Soy yo frente a mí. Y entonces por eso somos una pasión inútil, porque la elección que haga nunca es lo suficientemente determinante como para no tener que volver a hacer otra elección. Entonces estoy condenado a ser libre. Es muy interesante, la verdad es que él va a ser también un personaje que va a ser una característica de algunos escritores y de algunos artistas,
utilizan el arte. Él usaba el teatro. Él tiene obras de teatro maravillosas, A Puerta Cerrada es una, muy interesante, donde plantea esta crisis existencial. Pero una de las críticas es, a ver, ¿cómo puedes tener una crisis existencial apoyando el marxismo, por decirlo de alguna manera? Pero en fin, es un ícono de nuestra cultura, hay que conocerlo. Y obviamente su pareja, Simone de Beauvoir, sin lugar a dudas. Y bueno, aquí está la revista, justo la que mencionabas. Es una gran revista, es una gran revista. Esta es la típica escena, ¿no? Del intelectual con la pipa, los lentes. Murió ciego. Los últimos años de su vida fueron muy tristes porque tuvo una serie de enfermedades, de malestares, ciego, y sufrió mucho en los últimos años. Y bueno, hay una anécdota que yo la verdad es que no he comprobado en un libro serio si es verdad o no, que dicen que cuando lo llevaban al hospital porque ya estaba convaleciente, se le acercaron unos reporteros y les dijo, no me crean nada de lo que he dicho, pero no sé si es verdad. Lo he encontrado en algunos textos, pero no he encontrado uno que me convenza de que fue verdad. Pero bueno, Gabriel Marcel quizá es el menos leído de todos, el menos conocido de todos. Es un personaje que pretende en esta crisis existencial darle un sentido positivo y sobre todo un sentido cristiano a la crisis existencial. No lo digo por menoscabo, pero pues la tradición del cristianismo es justamente eso, es darle sentido a la crisis existencial, es San Agustín, es Santo Tomás, es todos los grandes santos, pero Gabriel Marcel en un contexto ateo, en un contexto antirreligioso, en un contexto de desprecio a la respuesta religiosa, pues tiene cierto valor y cierto sentido. También vean las fechas, es cercano, no es ya tan lejos. Y ahí hay dos ideas que me gustaría destacar de Gabriel Marcel, que es una, la distinción entre ser y tener, y que curiosamente yo lo veo que sigue, no lo logramos separar. Confundimos el ser con el tener. La sociedad de consumo evidentemente es eso, el tener, creer que nos da el ser. Y extendemos ese tener incluso a las relaciones personales. Y por eso decimos, pues tengo esposa, o tengo hijos, o tengo papá, o tengo mamá, o tengo hermanos, o tengo amigos. Y él diría, no, porque eso delimita la existencia humana. ¿Cómo que la delimita? La rebaja, es indigno, porque tú no lo tienes, no es una propiedad, no es tuyo, tú eres con el otro. Un tema que ya había tocado Heidegger y que había tocado Kierkegaard, porque es el ser con el otro, una necesidad social del otro, por este vacío existencial. Entonces, yo no tengo esposa, yo soy esposo de, yo no tengo hijos, yo soy padre, o hermano, inmediatamente me remite a una persona, no a un algo, ¿sí? Me remite a un individuo, como un hombre, a una mujer de carne y hueso, como diría Unamuno. Y también una aportación de Gabriel Marcel es que todo lo que aborda el existencialismo, la vida, la muerte, la libertad, la angustia, no son problemas. Dice, los problemas son de matemáticas. Estos son misterios. ¿Qué es misterio? Algo que te incluye, que te involucra, que tiene que ver con lo que eres, pero que no tiene solución, no tienes respuesta, no quieras la respuesta definitiva. A mí me llaman mucho la atención estos coachings que hay de vida, que te dan la respuesta a tu existencia. Ah, caray, híjole, y además cobran. ¿Sí? Entonces, híjole, a ver, esto no tiene solución, no es una problemática, no es como quito al barco del canal de Suez, es lo que soy. ¿Sí? Soy mortal, soy libre, soy precario, soy angustiado. Eso, y a veces las terapias se les olvida eso. A ver, esto no es que se solucione, es una categoría de ser. ¿Sí? Y bueno, ese es algo que yo encuentro valioso. Y bueno, voy a hablar del que más me gusta, que es Albert Camus. A mí me da una ternura y una profundidad este personaje. Albert Camus rompe con todos los esquemas por muchas razones. Él era un pie negro. El término pie negro se usaba para despreciar
a los franceses que no eran franceses. ¿Cómo que los franceses que no eran franceses? Todas las colonias que tenía Francia en el norte de África, todavía hay, sobre todo en Argelia, Túnez, Marruecos, tenían la nacionalidad francesa, pero eran muy despreciados por los franceses y les llamaban pie negros, ¿sí? Pie negros. Camus es un pie negro, su papá es un soldado francés de la Legión extranjera que muere en la guerra y su mamá es una española analfabeta. La mamá de Camus no sabía leer ni escribir. De hecho, hay una dedicatoria que para mí es la dedicatoria más terrible que he oído en mi vida. Para ti, madre, que jamás podrás leer esto. O sea, se lo dedica así, terrible. Y él crece en un ambiente en el que con nadie se puede identificar. No es francés, pero es francés. No es español, pero es español. Es occidental, pero vive en África. No es musulmán, pero vive en una colonia musulmana, porque había colonias ricas de franceses y su familia era tan pobre, vivían de la carnicería de un tío. Su familia era tan pobre que vivía en un barrio musulmán. Entonces, no se identificaba con nadie. Por eso el extranjero. O sea, no es de ningún lugar. Por sus estudios, siempre tuvo un problema de tuberculosis muy serio. Fumaba mucho. Tuvo un problema de tuberculosis. Él quiso ser futbolista profesional y jugaba de portero porque decía que de portero se gastaban menos los cachones de fútbol y como no tenía dinero para comprarse algo más, jugaba de portero. Llegó a jugar en un equipo serio en Argelia, pero tiene una gran afición a la literatura, va a ser premio Nobel de Literatura y va a morir relativamente joven en un Fassel Vega, en un accidente. Y él, en un libro que es una joya, que se llama El mito de Sísifo, dice, solo hay un problema filosófico, verdaderamente serio, el suicidio. Y no es que él fuera suicida, pero él plantea, ¿vale la pena existir? ¿Sí o no? Si dices sí, tienes que ser coherente. Si dices no, tienes que ser coherente. Y es uno de los más importantes ensayos existencialistas que se han escrito. Obviamente su obra maestra está en la literatura, ¿sí? Por ejemplo, El extranjero. Algunos mencionan otras, Calígula, El último hombre, El hombre rebelde, pero obviamente su gran obra es El extranjero, que es una novelita muy corta de un hombre que no se identifica con nada, que no tiene sentimientos, que está tan vacío que no tiene sentimientos. Es un personaje muy interesante. Y bueno, todos estos pensadores, que reitero, no se les puede llamar los filósofos existencialistas. Habría que decir Albert Camus tocando temas existenciales, Sartre tocando temas existenciales, pero tampoco podemos decir que haya un arte existencialista, pero sí hay manifestaciones artísticas y sí hay, de alguna manera, expresiones artísticas del existencialismo. Y bueno, Salvador, tú me dices del tiempo, sí, bueno, aquí, sí. Pues si quieres Sí, sí, continuar, todavía tenemos un ok. poquito. Sí, bueno, aquí pongo este cuadro. Esto tengo que decir que me ayudaron mis hermanos, porque yo les decía, a ver, pintores existencialistas, e inmediatamente me dijeron Egon Schiele, ¿sí? Que es extraordinario. Y bueno, aquí yo lo que quiero es hablar un poquito de la cultura que hay alrededor del existencialismo y las manifestaciones que podrían identificarse con el arte. Y al que de alguna manera yo les decía, bueno, es que a mí me resulta más, es Rothko. Si alguien ha estado enfrente de un cuadro de Rothko, que son de un formato muy grande, son impresionantes. Y alguien podría preguntar, ¿esto qué tiene que ver con el existencialismo? ¿Sí? Parecería que es una simple mancha de color. Rothko, de origen lituano, pero que vivió prácticamente toda su vida en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, siempre estuvo rodeado de la muerte. Siempre hubo una muerte cercana a él. Su hermano, su madre, su padre, siempre, ¿sí? Un hijo se le muere y él con una enfermedad, creo que cáncer, muy larga, muy dolorosa. Entonces sus cuadros
no son las manchas. Sí, lo que pasa es que no nos ayuda la presentación, pero si pudiéramos estar enfrente de este cuadro, porque son formatos muy grandes, es una fosa, es un abismo. Esto tiene profundidad, ¿sí? Esto se hunde, ¿sí? Es como un Sísifo hacia abajo. Y es impresionante. Termina suicidándose Rothko. Y para mí esto es una obra que refleja una crisis existencial, que refleja justamente esto que estamos tratando de explicar. Y bueno, por aquí tengo otros ejemplos de artistas, pero en otro sentido. Obviamente en el cine, la película precisamente de Marcello Mastroianni, ni más ni menos, del extranjero. Él es Marsol, el personaje principal de la novela de la que hablamos de Camus. Y esta obra, que no sé si la conozcan, que se llama Las Horas, que es relativamente reciente, donde basado en textos de Virginia Woolf, una escritora que podríamos decir existencialistas, 3 mujeres tienen sus crisis existenciales. Esta, que es, se me fue el nombre de la actriz, Nicole Kidman, pues ahí está, es Virginia Woolf, ¿sí? Donde presenta una crisis en los años 50 y en los 2000. Es como 3 mujeres con una crisis existencial. Y es una bella película donde pues hay una escena muy bella, muy terrible, que es el suicidio de Virginia Woolf, ¿sí? Entonces, ese sería otro ejemplo. Y obviamente, aunque Cioran podríamos considerarlo como el último filósofo existencialista, pongo a Jean Genet en el teatro, el famoso teatro del absurdo, ¿sí? Que obviamente la temática de esas exposiciones teatrales son estos dramas que estamos tratando de explicar. Y en la literatura yo identifico a estos escritores. Kafka, sin lugar a dudas. Obviamente la metamorfosis, Gregorio Samsa es un problema existencial, pero no solo en la metamorfosis, que quizá es el más leído de Kafka, el proceso y el castillo, todos están en un drama existencial. Dostoyevsky, sin lugar a dudas. Este que está aquí es Vallejo, un escritor peruano que estuvo mucho tiempo en la cárcel sin una causa auténtica de crimen, y que escribió un poemario que yo les recomiendo ampliamente, que se llaman Los Heraldos Negros. Miguel de Unamuno, con su sentimiento trágico de la vida de los hombres y de los pueblos. Pablo Neruda, que aunque no toda su obra es existencialista, tiene una serie de poemas extraordinariamente buenos. Obviamente estamos hablando de un premio Nobel, pero con esta incidencia en la crisis existencial, y sobre todo un poema que yo les recomiendo que lean, que es Walking Around, que es: sucede que me canso de ser hombre, sucede que no sé ni qué hacer con mis manos, sucede que me canso de ser hombre. Y este gran poeta lusitano, Fernando Pessoa, ¿sí? Y más popular, más cercano a nosotros, pues a mí yo lo considero una obra existencialista, sin lugar a dudas, Pink Floyd. Pink Floyd, con todo lo que implica, y sobre todo esta canción, Comfortable Numb. Es muy confortable ser un tonto, ser un bulto, no preguntarme por nada. Es muy cómodo, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo quería exponerles. No sé, Gilardo, si tú, Salvador, doctor, quisieran comentar algo. Oye, desde luego muchos de los que mencionaste, digamos, tocan a la filosofía, pero pues son más bien pensadores, digamos, Sí. así como el propio Sartre, ¿no? Me parece muy interesante esto que señalaste, la filosofía de café, ¿no? Sí. Incluso La Peste empieza, si no mal recuerdo, porque leí hace muchos años, pero empieza con una escena de café, ¿no? Está él en un café volteando por la ventana y se pregunta, ¿no? Y todos me parece que también tienen en común, la mayoría, no todo, excluyendo a Kafka, por ejemplo, pero muchos tienen en común que están viviendo un periodo de la historia, sobre todo me refiero a los de la primera mitad del siglo XX,
bueno, primera y hasta los 70, vamos a decir, hasta Guerra los Fría. 60, que es el quiebre, ¿no? Que están viviendo un momento donde, pues sí, hay una crisis existencial producto de una despersonalización de la cultura, ¿no? Sí. Hay una película que se llama Hair, Pelo, no Sí. sé si te acuerdas. Sí, es musical, muy, muy Es divertida. musical, muy divertida y que expresa muy bien esto que quiero decir, que quiero destacar del existencialismo, un choque entre dos, yo no diría culturas, pero sí intergeneracional. Sí. Sí hay una ruptura intergeneracional, sí hay, mencionaste una palabra a propósito de Kierkegaard que me parece que es fundamental, que es aburrimiento, ¿no? Sí, sí, sí. El aburrimiento pues es precisamente la expresión más existencial del existencialismo, ¿no? Sí, sí, sí. Que es pues ese sentir, la raíz lo dice, ab horrere, que quiere decir sentir horror hacia mi propia existencia, es decir, no le veo sentido. La persona aburrida pues es una persona que pues está sintiendo horror porque siente un enorme vacío en su propia vida, ¿no? Sí. Entonces, también creo que sería interesante, alguien está diciendo ahí de Hermann Hesse, no sé tú qué opinas. Sí, puede ser incluido Hermann Hesse, el mismo Narciso y Golmundo, en la novela de Narciso y Golmundo, que es este monje y este gran artista, donde el monje encuentra sentido por su fe. Y el gran artista, que es, creo que es escultor, si no recuerdo a la novela, no encuentra mucho sentido en su existencia y tiene todo el éxito del mundo. Es reconocido, sus obras se venden, pero hay un vacío. Sí, Hermann Hesse podría ser evidente. Yo en lo personal, de las mejores novelas que he leído en mi vida es El juego de los avalorios y tiene un sentido profundamente sí, evidentemente. De Hermann Hesse, porque es la historia de una persona que está jugando un juego que no sabe en qué consiste. Sí. Y cuando pregunta, nadie le puede explicar de qué se trata el juego de los avalorios, ¿no? Solo sabe que tiene que seguir jugando. Sí, eso es la vida, ¿no? La vida sin trascendencia es, bueno, ¿y para qué me levanto todos los días? ¿Y para qué voy a ir a trabajar? ¿Y para qué compro esto? Pues tú síguele. Y no les digo en qué termina el juego de los avalorios para que lo lean, Sí, pero pues el final es el típico desenlace existencialista. Bien, si quieres, vemos algo del chat. Sí, Ajá, dime, hay otro comentario de Luz Casas sobre Heinrich Boll, Las opiniones de un payaso. No sé si conocen ese libro, pues sí, es un payaso, pero más bien es un hombre decepcionado de su fe y y de la esperanza que algún día tuvo, ¿no? Efectivamente. Sí, también lo... Sí, sí, no, se puede citar mucho. En el sí. cine también podría entrar Berman, Claro. juego de ajedrez con la muerte. Sí, que sí. es extraordinario. Sí. También. Herzog. Sí, sí, sí. También Sí. Werner Herzog. Sí, evidentemente. Dice León Felipe, Leo López Martínez, Hermann Hesse con Siddhartha. Pues sí, yo creo que en general Hermann Hesse. Sí. Y otro que también podría, sin querer ya aquí hacer un cajón desastre, pero uno que a mí me parece extraordinario y particularmente una novela que muy pesada pero interesante y con un sentido muy existencialista en este sentido de toparse con su propia nada, que es la de Elías Canetti, Auto de Fe, ¿no? Ok. Yo creo. Aquí alguien está diciendo, ¿qué más, Gildardo? Sí, Jorge Francisco Cárdenas, muy buenas noches. Pregunta similitudes y diferencias entre el existencialismo y el personalismo de Mounier. Ah, esa es muy buena observación. Lo que pasa es que el personalismo de Mounier tiene un sentido trascendental, porque al retomar el tema, la palabra de persona, recuerden que persona significa máscara, es como una identidad. Entonces, el sentido de persona que viene desde Boecio es, el hombre propiamente es un animal, pero se le eleva a ser persona. El ser persona lo eleva, como que como si fuera un lodazal, y el que sea persona es como que te elevo, te limpio.
Y el existencialismo no logra eso. El existencialismo no eleva al hombre. El valor del existencialismo es una cachetada, es una sacudida, es que te agarren de los hombros y que te hagan así y que te des cuenta que no seas tonto, ¿no? O sea, eso es el existencialismo. No, el personalismo de Mounier es ve lo maravilloso que eres persona. ¿Sí? A mí me parece que hay varios Perdón, existencialismos, ¿no? asumiendo el sufrimiento, desde luego. Asumiendo el sufrimiento y el sentido trascendental de la persona. Sí, sí, claro. Bien lo decías, no lo puedes encuadrar como una doctrina homogénea, como una doctrina estructurada, porque además su paso y evolución en el tiempo pues es muy grande. Sí. Yo diría, por ejemplo, que tiene su génesis finales del siglo XIX y su boom, su explosión, pues en la segunda posguerra, pero sin embargo, en la primera posguerra, estos años 20, 30, pues es un año muy activo, ¿no? Pues son años muy activos en el pensamiento existencialista. Se habla de un existencialismo cristiano, no necesariamente católico, de un existencialismo agnóstico y de un existencialismo abiertamente ateo. Sin embargo, a mí me parece que más bien es la forma en que bien lo dice el doctor Cárdenas, cada pensador ha abordado este abismo existencial, ¿no? Hay tantos existencialismos tal pareciera como pensadores. Sí, sí, como crisis personales. Exacto, exacto. Sí, José Luis Aguilera dice, ¿cuál es la relación entre el existencialismo y el romanticismo? Gracias. Era por la caracterización de Werner Herzog. Me refería a Werner Herzog concretamente por la problemática, ¿sí me escuchan? Sí. Por la problemática que plantea respecto al absurdo, ¿no? Tiene muchos rasgos y de manera constante, al grado de, creo yo, de dar lugar a una especie de tópica cinematográfica que podríamos identificar con el existencialismo. Y la relación con el romanticismo, pues es enorme, ¿no? Desde luego que a esto que decía Gildardo es muy interesante. La historia de las ideas y la historia de la cultura no es genealogía. Entonces no podemos tampoco sacar líneas directas de genealogías, tal, pero sí influencias de unos en otros, y desde luego que el romanticismo pues tiene una enorme influencia porque su raíz es precisamente esa, ¿no? El aburrimiento ante el racionalismo, ante las formas legalistas, ante el formalismo, ha quedado pie la cultura, la revolución industrial y la cultura del siglo XIX, y el romanticismo quiere retomar temas precisamente con independencia de su finalidad, pues temas como la tragedia misma, ¿no? Pues la tragedia es un tema absolutamente existencial, ¿no? Y Salvador, el término que usa, que es tormento, ¿no? Tormenta, ¿no? El mismo existencialismo del romanticismo, es sobre la persona, no sobre algo externo. Es un término, creo que es alemán, ¿no? Sturm und Drang. Exacto, ¿no? Es sobre mí, no es el clima, soy yo. Sí, así es. Y además tiene mucho que ver con el tema que estás planteando, porque el tema de tu conferencia o de esta mesa, pues es crisis existencial. Y la palabra crisis precisamente es eso que estamos diciendo, viene de krinos en griego, que significa cribar, sacudir algo, y precisamente el Sturm und Drang, la fuerza y el ímpetu del romanticismo, es una criba espiritual, es una crisis espiritual. Y creo que lo que nos has planteado de una manera interesantísima, y si no fuera porque tenemos que respetar los tiempos, te pediría que siguieras. Hay dos preguntas más en Facebook. Sí. Muy, muy interesantes, como todas. La primera, buenas noches, de Minelli Urquiza Costa, muy buenas noches. No sé qué opinan de Ernest Hemingway. ¿Podría entrar en esta categoría? Bueno, podríamos decir que es un existencialista macho. Sí. Porque era un macho. Se agarraba a golpes, andaba en la guerrilla, le encantaban las armas. No lo sé, quizá El viejo y el mar. El viejo y el mar es una obra con una crisis existencial. ¿Sí? Este pescador que ya no tiene fuerzas, pero que tiene que seguir viviendo. ¿Sí?
Podría ser, ¿no? Sí. A veces Hemingway parece más un escritor beatnik, ¿no? En ciertos momentos de su Sí, vida, ¿verdad? es La, burdo, ¿no? sí, sí, eso es. Y la segunda pregunta interesantísima, también igual que la anterior y todas las anteriores, de teatro existencialista, podrían hablar de algunas obras. Y aquí yo quisiera hacer, yo recuerdo que en la preguerra, en la segunda preguerra, surge el movimiento dadaísta o se desarrolla, y este choca en algún momento, este teatro del absurdo, con lo que luego se iba a conocer como teatro existencialista. Efectivamente, tú mencionabas a un, Jean Genet. no, a un autor español, Vallejo, Duero Vallejo, me parece No, también. es peruano, César Ah, Vallejo. bueno, yo quisiera hacer ese comentario porque hay un punto en donde el teatro del absurdo y dadaísmo, en fin, incluso el propio teatro cubista se encuentran con el teatro existencialista. Sin embargo, mi percepción es que el teatro existencialista, con todo, presenta una esperanza, una posibilidad de reaccionar. Y el teatro del absurdo, pues no presenta no solo ninguna esperanza, sino ninguna lógica existencial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que otro es Jodorowsky también. Ah, bueno, en México, Claro, en claro, Argentina, Sí, chileno. mucho sí, es tiempo. chileno. Y hay un mexicano actual que también yo lo ubicaría ahí, que es Jaime Charbao, que mencioné, por cierto, el otro día a propósito, una obra de teatro sobre la cristiandad, pero en términos, si no existencialistas, pues por lo menos bastante fragmentarios. Y Mauricio Rueda pregunta si se podría decir que el existencialismo surgió con el nominalismo, Héctor. No, porque el nominalismo es medieval propiamente y es la forma de nombrar las cosas no necesariamente apelan a conceptos universales, sino a conceptos particulares. Quizá por ahí podría alguien encontrar una, pero yo no lo veo. Más bien el nominalismo da pie a un empirismo, solo lo que veo y lo que toco. ¿Sí? No es tanto el individuo como persona, sino el individuo como palabra, como nombre, la mesa, el libro. ¿Sí? No existe lo libro. Los universales. El famoso tema de los universales, que era una problemática de la Edad Media muy compleja. Pero decías que es como que no existe la humanidad sino los hombres. Ah, bueno, en ese sentido podría haber un anexo. Es que en el problema de los universales hay tres posturas. El idealismo estilo Platón, o sea, lo que existe es la idea, no las cosas. El idealismo moderado o realismo moderado, que es el de Aristóteles y Tomás de Aquino, que es, no, a ver, sí existe el universal y sí existe el particular. Y el nominalismo que dice, no, son simples palabras. Pues, quizá por ahí, por lo que yo mencioné, podría haber una relación. Y Okay. puede ser, pero no, o sea, el nominalista no le importa el hombre como tal, sino la forma de nombrar las cosas. Y Sí, el que dice, concepto no necesariamente, el concepto universal no necesariamente busca dar sentido a la sí, vida. decía Ockham que el concepto, que el universal es un mero flatus vocis que no dice nada. Es aire. Exacto. Que no es un concepto en sí mismo. Exacto. No remite a una realidad. Exacto. Últimos dos comentarios. Juan Manuel Campuzano, muy buenas noches. Nos señala que como obras de teatro existencialista está el teatro de Bob Fosse, Cabaret y All That Jazz. Yo vi Sí, una obra que se llama Electra también. bueno, sí, es que los griegos tienen su No, dosis. este era No, ya existencialista, sé pero que Bob es una Fosse, por adaptación, supuesto. Por pero supuesto, Bob Sí. Fosse. ya sé, pero el puro nombre Electra. Sí, No, exacto. Jazz es la crisis del coreógrafo, ¿no? Entra en Exacto. crisis el coreógrafo con su obra, ¿no? Así es. Y el comentario final que tenemos en el chat es de Lourdes de la Torre. Muy buenas noches. ¿Podríamos considerar a Van Gogh como un pintor existencialista? Su obra no, su vida sí. Muy bien, muy buena respuesta. Muy bien, pues estamos poniendo en la pantalla, hemos estado poniendo los próximos cursos para que se inscriban. Bueno, ya pasó, conferencias. Búsquennos en nuestra página www.begracian.com.mx. Y solo por esta ocasión, y valiéndome de mis facultades como director del Centro de Estudios, facultades extraordinarias,
Este viernes es la última sesión de este curso que se llama La Pasión. Si escriben y dicen que estuvieron aquí, pues se les dará el ingreso a la última sesión con un costo mínimo solo porque hay que pagar el Zoom y a las personas al equipo, porque es un equipo que nos apoya para que esto salga y pues, eso hay que pagarlo. Pero es nada, ¿verdad? Para que entren a la sesión de viernes, que ya es la última de nuestras sesiones. Muchísimas gracias, Héctor de la Torre. Hombre. La verdad, gocé el tema y yo lo tuve que estudiar muchas veces por muchas razones y la principal es porque yo crecí con el auge existencialista, pero pues muy, muy interesante, lo expusiste con una claridad que yo me quedo pues agradecido. No, hombre, no, un gusto. Agradecido. Muchas gracias, Hombre, Héctor. De Gildardo. verdad, un privilegio enorme. Sí, un abrazo, Gildardo. Más Muy allá bien. de lo que hemos compartido ya, pues lo que viene. Muy bien. Muy bien. Nos Muchas saludan gracias desde a La todos. Paz, Bolivia. Ah, mira. Te mandan felicitaciones, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos y tenemos que cerrar el salón. Muy bien. Gracias. Muchas Gracias, Héctor. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.